Un país en el corazón de Medio Oriente tiene en su poder entre 80 y 200 ojivas nucleares. No ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. No permite inspecciones. Y sin embargo, no enfrenta sanciones, ni condenas, ni aislamiento. Mientras tanto, otro país de la misma región sí firmó ese tratado, aceptó inspecciones internacionales y aún así es perseguido, sancionado, acusado de querer destruir Occidente. Hoy, en Punto de Quiebre, vamos a desmenuzar la doble moral nuclear que define al orden internacional. ¿Quién decide quién puede tener armas atómicas y quién no? ¿Y qué papel juega la amenaza islamista en este tablero de hipocresías? El Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, curiosamente se cumple solo cuando conviene. Firmado en 1968, su objetivo era evitar la expansión de armas nucleares. Irán lo firmó. Aceptó inspecciones rigurosas del OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica. Abrió las puertas a la inspección internacional de sus instalaciones y reiteró que su programa tenía fines pacíficos. A pesar de ello, sufrió sanciones, amenazas y campañas internacionales de descrédito. El tratado, aparentemente, no lo protegía. Pero, incluso cuando cumple, Irán es vigilado como si no lo hiciera. A lo largo de años, informes del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, han confirmado que no hay evidencia de un programa militar activo. Aún así, las sospechas persisten. Se insiste en que Irán esconde intenciones, que su discurso anti-israelí y su apoyo a Hezbollah revelan una amenaza encubierta. Figuras como Tulsi Gabbard, hoy directora del Servicio Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, han cuestionado públicamente esa narrativa, afirmando que los informes actuales del Sistema Nacional de Inteligencia no detectan ninguna actividad armamentista en Irán. En cambio, Israel vive una excepción sin castigo. Nunca firmó el TNP, no permite inspecciones, no declara oficialmente su arsenal, pero filtraciones como la de Mordechai Vanunu indican que posee entre 80 y 200 ojivas nucleares. No hay sanciones, no hay condenas, no hay debate. La diferencia de trato es abismal y la alimenta la percepción de un sistema internacional profundamente sesgado. En este 2025, lo que ha estallado públicamente es un conflicto directo entre el presidente Donald Trump y la actual jefa del Sistema Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard. Durante una conferencia, un periodista confrontó a Trump con las declaraciones recientes de Gabbard, en las que afirmó que Irán no representa una amenaza nuclear activa y que atacar sus instalaciones sería una violación del derecho internacional basada en especulación política. La respuesta de Trump fue tajante y despectiva. No me importa lo que diga Tulsi Gabbard. Esa frase no solo descalificaba una evaluación oficial, sino que dejaba al descubierto una constante histórica. Cuando la inteligencia no respalda la narrativa bélica, se la ignora o desacredita. Y esta situación, por más actual que parezca, repite una vieja historia que ya conocemos: la invasión de Irak en 2003. En ese entonces, Nada Bacos, analista principal de inteligencia de la CIA, no comandaba tropas ni espiaba en callejones de Bagdad. Su cargo requería ser informada
de todas las investigaciones realizadas por los agentes de campo para luego emitir un juicio o una conclusión que sirviera de base para la toma de decisiones en los altos mandos de la CIA. Sin su capacidad para leer entre líneas y unir puntos invisibles, muchas de las operaciones clave jamás habrían sucedido. Era el nexo entre la selva de datos y la acción concreta. Su trabajo era invisible, pero indispensable. En su libro, The Targeter, Bacos relata cómo ella y su equipo eran constantemente presionados para encontrar la conexión entre Irak y Al-Qaeda. El problema, la evidencia no estaba ahí. Se esperaba que encontráramos un vínculo, pero no lo tuvimos. Hubo presión para confirmar un resultado de la política del gobierno en lugar de evaluar la inteligencia de manera objetiva. Nada y su equipo trabajaron a contrarreloj bajo presión política. El resultado, no había pruebas. Irak no tenía tales armas. La respuesta desde arriba. No te mandamos a que digas que no hay armas, te mandamos a que las encuentres. El dato no importaba, lo que importaba era justificar la guerra. Y, al igual que hoy con Tulsi, la verdad fue marginada en nombre de la estrategia. El caso de otro agente de la CIA, Valerie Plame, es quizás el más destacado en todo este mar de presiones gubernamentales, falta de pruebas y decisiones arbitrarias. Valerie trabajaba en la sección de contraproliferación de armas nucleares de la CIA, es decir, en la unidad dedicada a combatir el desarrollo de armas atómicas, químicas o biológicas. Tenía una cobertura no oficial, sin pases diplomáticos ni identificaciones. Y nadie sabía lo que realmente hacía. En 2002, el gobierno de Bush argumentaba que Irak había comprado uranio en Níger. Para comprobarlo, la CIA sugiere a Joseph C. Wilson, ex embajador con experiencia en África y esposo de Plame, para que realice una misión de investigación. Wilson viaja, investiga y concluye: no existe evidencia de que Irak haya comprado uranio en Níger. Vuelve y reporta sus hallazgos. Sin embargo, en el discurso del Estado de la Unión del 2003, Bush, contra todo pronóstico, menciona esa supuesta compra como un hecho fehacientemente comprobado por la CIA. Una contradicción evidente. Wilson decide escribir un artículo en The New York Times titulado What I Didn't Find in Africa, lo que quiere decir lo que no encontré en el África. De forma implícita, acusaba a la administración Bush de manipular o exagerar información de inteligencia para justificar la invasión a Irak. Días después de que Joseph Wilson publicara en The New York Times que la guerra de Irak se sostenía sobre una mentira, el periodista Robert Novak escribió una columna donde revelaba que la esposa de Joseph Wilson, Valerie Plame, era agente encubierta de la CIA. Así, no solo desacreditaban a Wilson, sino que destruían la carrera de Plame y ponían vidas en riesgo, pues expusieron sus identidades al público. Fue una represalia política disfrazada de filtración periodística. El resultado fue devastador. Plame pierde su estatus encubierto, su trabajo, su carrera. El único condenado por el caso fue Scooter Libby, jefe de gabinete de Cheney, quien mintió sobre su rol, pero recibió clemencia presidencial. El mensaje oficial fue claro: la inteligencia incómoda es silenciada,
incluso a costa de la libertad y la carrera profesional de una espía entrenada. El pretexto del gobierno americano de haber encontrado pruebas de que Irak compraba uranio en Níger fue el único argumento esgrimido por el gobierno republicano de George Bush para invadir Irak. No se trataba de convencer con evidencia sólida, sino de crear una percepción urgente e irreversible. En ausencia de pruebas concluyentes, se impuso una lógica de no podemos esperar a que haya una prueba final en forma de hongo nuclear, como dijo la asesora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, en el 2002. Esta frase, más retórica que factual, fue uno de los pilares del relato público para justificar la guerra, apelando al miedo más que a la verificación. Este patrón nos obliga a preguntarnos, ¿quién toma las decisiones en Washington? El caso de Tulsi Gabbard, directora del Servicio de Inteligencia Nacional, y los informes de inteligencia que aseguran que Irán no está construyendo armas nucleares, y la reacción de Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, no me importa lo que diga Tulsi Gabbard. Esa frase no solo descalifica una evaluación oficial, sino que deja al descubierto una constante histórica. Cuando la inteligencia no respalda la narrativa bélica, se la ignora o desacredita. Cuando un presidente no escucha a su directora de inteligencia y responde a intereses de lobbies externos, como el lobby de asuntos públicos de Estados Unidos-Israel, el lobby quizás más poderoso de los Estados Unidos, se instala una duda profunda sobre la autonomía de la política exterior estadounidense. Israel, pese a no rendir cuentas por su arsenal, influye directamente en decisiones claves de seguridad nacional de Estados Unidos. Y cuando eso pasa, lo que está en juego no es solo Irán, sino la credibilidad de todo el sistema. Pero sería ingenuo mirar solo hacia un lado del tablero, porque del otro lado está el islamismo político, que no es una amenaza imaginaria. Irán no es una democracia plural, es una teocracia chiita donde los clérigos definen el rumbo político. Su financiamiento a grupos armados en Siria, Gaza, Líbano, Yemen e Irak está ampliamente documentado. Su discurso no es solo anti-israelí, sino abiertamente anti-occidental. Y su objetivo estratégico es claro: reducir la presencia occidental y desestabilizar el orden secular de la región. Lo que Occidente teme no es solo un Irán nuclear, teme un Irán teocrático con poder disuasivo, porque el islamismo político no es solo una doctrina religiosa, es una agenda de conquista cultural, territorial y política. Utiliza la migración, las instituciones democráticas y la narrativa de los derechos humanos para avanzar, infiltrar y sustituir los valores occidentales desde adentro. Este proceso es más evidente que nunca en Europa. Alemania necesita 400.000 trabajadores al año. La mayoría llega del mundo islámico. Bélgica, con ciudades como Bruselas, ya tiene una natalidad musulmana que supera a la autóctona. Francia vive una tensión diaria en sus banlieues, donde la ley de la República cede ante las reglas islamistas de facto. Todo esto ha ocurrido sin un solo disparo. Lo preocupante es que este avance ha sido tolerado, incluso impulsado, por élites europeas
que ven en la multiculturalidad un dogma incuestionable. Pero no se trata solo de diversidad cultural, se trata de soberanía. El islamismo político no busca convivir, sino transformar. No busca integrar, sino sustituir. Y lo hace aprovechando cada vacío cultural, cada complejo de culpa colonial, cada renuncia simbólica del propio Occidente. Así que no, esto no es solo sobre Irán o Israel, es sobre Occidente, sobre si una civilización que duda de sí misma puede sobrevivir ante una ideología que no duda en expandirse. Y en ese contexto, la vigilancia extrema sobre Irán se vuelve comprensible, aunque no justa. Porque si Irán accediera al arma nuclear, no solo equilibraría el poder en Medio Oriente, también se volvería el referente de un eje político religioso global. Y eso podría desatar una oleada de amenazas, veladas o directas, contra Europa e Israel y todo país que no se someta a su cosmovisión. Entonces, ¿es justo que Irán sea sancionado mientras Israel mantiene su arsenal sin control? No, no es justo. Pero quizás no se trata de justicia. Se trata de poder, de miedo, de supervivencia. Este episodio no pretende justificar la hipocresía. Pretende entenderla, mostrar cómo el orden mundial se construye ante tensiones, ideales y temores, y sobre todo, dejarte con una pregunta que no es retórica. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para preservar nuestra civilización?